Bienvenidos a este primer episodio de Pensar afuera de la caja, donde los invito a que pensemos fuera de nuestra realidad sobre diferentes temas. En este caso vamos a hablar sobre la salud mental y el invitado del día de hoy es el doctor Ricardo Corral, jefe de Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda y además presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Camila? Bueno, un placer. Bueno, para mí también un gran placer y que vengas a dar voz de la salud mental, que hoy es un día que primero nos preocupa y después también hay mucho tabú alrededor de todo esto. Sí, hay muchas cosas para hablar de esto, ¿no? No sé si nos va a alcanzar, decíamos nos va a alcanzar la hora. No, o seguramente más tiempo, que no. O varios días, veremos. Pero yo creo que hay dos cosas acá, que lo hablamos un poquito antes fuera de cámara. Por un lado, sigue siendo un tema tabú, pero se recorre un buen camino. Yo que soy bastante grande y hace 40 años que estoy en esto, la realidad es que hicimos un camino y hay mucho más toma de conciencia en toda la sociedad. Sí. Y tuvimos una oportunidad que fue la tragedia del COVID y la pandemia, porque fue una tragedia, mucha gente murió, mucha gente se enfermó, quedó gravemente perturbada, pero también dio una oportunidad porque se puso en agenda el tema salud, por un lado, y el tema salud mental en particular. Sí. De hecho, yo te comento, desde mi experiencia personal, nunca tuve tantos pedidos de los medios, de los periodistas, de los comunicadores, para entrevistas como la que me estás haciendo ahora. Bien. La verdad que fue una explosión. Y esto la realidad es que es algo que nos viene muy bien, sobre todo a los médicos, porque es la manera de llegar a la sociedad a través de ustedes. Bien, bueno, muchas gracias y gracias por estar acá. Y principalmente preguntarte, ya centrándonos en la sociedad, si bien decimos está en agenda en los medios el tema de la salud mental, creo que hay poca importancia de la salud mental en el sentido de que la gente no piensa que es tan importante como la salud física. ¿Vos qué crees de esto? Bueno, el primer concepto que tenemos que develar un poco a la comunidad es que la salud es una sola. Es integral. Es integral. Lo que pasa que, bueno, también es un poco culpa nuestra de los médicos que segmentamos mucho, ¿no? Uno le duele el oído, va al otorrino. Le duele el estómago, va al gastroenterólogo. Esta segmentación generó como una falsa idea de que somos pedacitos. Y en realidad somos un todo. Por eso que la salud es un todo. Y la salud mental es fundamental. Tanto es así que el problema es la pérdida de la salud mental. Y la pérdida de la salud mental, es decir, enfermedad mental, trastorno mental o como lo queramos llamar, 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida va a tener algún tema con respecto a la salud mental. Así que vos fíjate qué relevante que es. Es algo que nosotros usamos una palabra que se llama prevalencia. Va a ser muy prevalente en la sociedad. Así que eso es algo para tener en cuenta. Pero además tenemos dos cosas que está relacionado con lo que es la enfermedad en sí y los factores que favorecen la enfermedad. Y ahí estamos medio como complicados, un poco en el mundo, pero un poco en la Argentina, que venimos con lustros de crisis, por decirlo de alguna forma. Y no voy a ninguna cuestión política ni partidaria. Hoy justo es un momento, ¿no?, donde estamos en eleccionario y eso, ¿no? Crisis y temor hoy. Claro, pero más que nada yo lo planteo porque a mí lo que me hubiera gustado es que todos los partidos de todos los candidatos de todo, desde lo más a la izquierda a lo más a la derecha, en algo se tienen que poner de acuerdo. Y tiene que ver con privilegiar el tema de la salud de la comunidad como cosa número 1, Prioridad. Y que haya una planificación de políticas sanitarias para 10, 15, 20 años. Es decir, que sea quien sea que gane ahora, que gane el próximo, que gane el siguiente, todos deberían seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque es un tema muy técnico, se sabe qué es lo que hay que hacer. No es cuestión ni de ideología, ni que a mí me parece, o que soy de izquierda o que soy de derecha, no tiene nada que ver. Todos se tienen que poner de acuerdo en esto. Lamentablemente no es lo que sucede. Entonces, ¿por qué me preocupa? Porque uno de los factores muy importantes que tiene que ver con la pérdida de la salud mental son las situaciones de crisis y de caos que está relacionada con la sociedad. Y sobre todo, con un punto que para nosotros, la verdad que es inadmisible, que es el tema de las carencias relacionadas con las necesidades básicas que no están satisfechas. Sí. Estamos hablando de pobreza, acceso a buena alimentación, acceso a la buena educación para los chicos, y todo lo que está relacionado con también las cuestiones que están vinculadas con la seguridad, tanto física, tema
tan controvertido el delito, la violencia, qué sé yo, y también económica. Porque una familia que está en una situación crítica económica también está más vulnerable a padecer enfermedades mentales. Particularmente, solo esto, el tema del nivel de pobreza que tenemos. Entonces esto es algo que uno le demandaría, como nosotros somos parte de la sociedad, le decimos, mire, a los dirigentes, a los funcionarios y a todos los de los partidos políticos, todos pónganse de acuerdo en esto. Esto la sociedad lo necesita, no importa quién gane. Todos tienen que seguir por ese camino. Totalmente. Y ya que entramos en esto de la crisis social que hay, económica, ¿cómo nos afecta en el día a día? Desde la mente, ¿no? Perdemos la concentración, estamos irritables. ¿Cuáles son los síntomas que podemos notar? Y si realmente nos afecta y nos puede llegar a traer consecuencias, por ejemplo, en el trabajo, en la familia. Bueno, en esto hay dos cosas también. Podemos plantearnos que las personas que no tienen vulnerabilidad o no tienen predisposición la pasan mal porque están preocupados. Uh-huh. No están enfermos, pero tienen preocupaciones, tienen a lo mejor dificultades para conciliar el sueño por sus preocupaciones, están con ansiedad, tienen alguna dificultad de su estado de ánimo, sin estar enfermos, pero tienen mala calidad de vida, que eso también es salud mental. Lo otro es más complicado porque las personas que tienen vulnerabilidad o tienen predisposición frente a situaciones de estrés, con lo que llamamos situaciones gatillantes, desencadenantes, son factores de riesgo. Entonces puede haber más impacto en lo que tiene que ver con trastornos del sueño propiamente dicho, insomnio, reacciones de ansiedad más importantes y otro tipo de cosas como, por ejemplo, cuadros que están relacionados con problemas vinculares. Porque tengamos en cuenta que en una familia, cuando hay una situación de crisis, también empieza a haber más dificultades en la relación. Sí. Entonces eso también es un generador de otro tipo de problemas que termina desencadenando un círculo vicioso, donde hay un desencadenante que genera otro desencadenante. El ejemplo concreto que digo es cuando hay una situación de conflicto de pareja, por ejemplo, y hay una pareja que se separa, eso es un conflicto más. Y genera un duelo, puede generar una situación de vulnerabilidad para tener ansiedad, depresión. Entonces, todos esos son factores que influyen. Bien, o sea que estamos en un contexto que además de lo que nos puede pasar, digo, de tragedia o de alguna separación o algo, también el contexto país influye en nuestra mente sí o sí. Exactamente, eso es algo natural y así. Y hay personas que tenemos más capacidad adaptativa y podemos resolver eso con una manera que tiene que ver con la acción y con el pensamiento. Podemos resolverlo. Incluso hay situaciones de crisis que a algunas personas les sirve como un aprendizaje también, ¿no? Está muy esa frase remanida que toda crisis es una oportunidad. Sí. Pero bueno, no hay que tomarlo de una manera tan liviana porque puede ser una oportunidad para también quedarse más atrás, ¿no? Y estar con problemas. No es como decían nuestras abuelas que lo que no mata te fortalece, porque lo que no mata te puede dejar secuelas. Uh-huh. O dejarte más enfermo o más desvalido. Entonces, es algo que uno debería, nuestras sociedades, sobre todo en nuestra región, yo te hablaría que prácticamente no solamente en Argentina, en todo lo que es la región latinoamericana, tenemos cosas bastante parecidas relacionadas con esto, ¿no? Y claramente es distinto que como uno plantearía sociedades donde tienen más desarrollado el tema de lo que sería esa cuestión del bienestar, ¿no? Sí. Como uno podría decir, los países escandinavos, que siempre lo ponemos un poco como ejemplo, hay cosas que obviamente no tienen ese problema. Pero tienen igual problemas de salud mental, porque hay enfermedades que van más allá de las circunstancias sociales. Bien. Cuando hablamos de enfermedades del sistema nervioso, que son las enfermedades mentales, cuando se pierde la salud mental, es porque aparece un fenómeno que hay un correlato biológico. Así como hoy en día la gente tiene más claro que el Alzheimer es algo bien biológico, nadie se le ocurre decirle que no, pero hasta hace no muchos años siempre estaba la discusión si el olvido era algo porque uno no se quería acordar de algo. Sí. Yo viví esa época, ¿no? Que soy mucho más grande que vos. Ahora ya se sabe claramente que no, es una enfermedad biológica. Bueno, el resto de las enfermedades psiquiátricas también tienen un componente biológico, no se sabe bien cuál es la causa, la etiología, se sabe que hay un gran componente genético, que es heredable. Sí. Muchas familias que nos escuchan sabrán, porque a lo mejor tienen algún familiar que tuvo depresión, o que tuvo ansiedad, o que tuvo esto, o que tuvo el otro, y hay como un correlato en generaciones de eso, ¿no? Así como heredamos el parecido que somos, el color de cabello, cómo tienen los ojos o los rasgos faciales,
heredamos también vulnerabilidad a las enfermedades. Bien. Y siguiendo con esto del contexto país, Argentina es uno de los países con más psicólogos y con más gente que va a hacer terapia. ¿Tiene que ver con esta crisis que vivimos o altos y bajos que vivimos? No, porque vos sabés que la historia de esto que comentás ahora es previo a la situación. En realidad, mucha gente empieza una actividad profesional o un estudio más por curiosidad intelectual. No es que como hay más problemas, hicimos más profesionales de la salud mental. ¿No? Uno diría, bueno, es contrario a lo que está sucediendo ahora en Europa. Cuento algo que es para nosotros algo complicado, y es que en Europa, particularmente, y pasa en los países limítrofes, en Chile y en Uruguay, ellos tienen medido la demanda particularmente por problemas de salud mental, y no les alcanzan los psiquiatras. Entonces, ¿qué hacen? Buscan psiquiatras de otros países y le ofrecen situaciones económicas y laborales mejores. Entonces, estamos con un grave problema porque hay gente muy buena y gente de todos los niveles que está emigrando. Se va. Porque tienen medido eso, la demanda. En cambio acá, vos fíjate que es al revés, porque en realidad justamente el profesional, a los profesionales no los puedes formar de un día para otro. Si vos necesitas hoy, ya tienen que estar formados. Entonces, esto va un poco en contraposición de lo que preguntabas. No es que porque tenemos muchos psicólogos estamos mejor de salud mental. Claro. La verdad que no. Y además se nos están yendo. Claro, sí, los psiquiatras, ¿eh? Los médicos psiquiatras se van. Okay, Psicólogos no hay exportación, digamos, de psicólogos. Okay. Lo que el mundo demanda hoy en día son médicos psiquiatras. Y te hablo de Europa, porque te hablo de España, que uno diría, bueno, España. Te hablo de Inglaterra, te hablo de Alemania, te hablo de Estados Unidos. Es decir, hay como una cuestión de querer importar médicos psiquiatras porque les falta a ellos para la demanda que tienen. En Chile lo mismo. Y después, a la pregunta que haces vos, la verdad que es para pensarlo, ¿no? Decís, ¿cómo puede ser? Tenemos tantos profesionales que salen de la Facultad de Psicología y tenemos una sociedad que demanda mucho esto y no se satisface esa demanda. Es una pregunta que no tengo respuesta, pero es como para que quede picando, ¿no? Sí. Y ver qué pasa con eso. Y analizarlo con el tiempo. Sí, porque en realidad hay algo que uno dice, bueno, muchas personas estudian algo, que es una ciencia y una profesión, para ejercerla, y además que está vinculado con la vocación también, y no se resuelve. Entonces es un tema ahí que yo no sabría bien para dónde tendríamos que ir, pero da para pensarlo mucho. Bien, y volviendo a todo lo que es trastornos, enfermedades mentales, hay un tema con la medicación. Siento o veo que es muy tabú todavía, que hay mucha gente que le cuesta decir, che, estoy medicada porque padezco trastorno de ansiedad generalizado, como si fuera algo difícil de decir, porque como sociedad, si tengo diabetes, sabemos que voy a tomar cierta medicación y no hay problema, y lo decís cuando vas a una comida, cuando estás en algún lugar con tu familia, con tus amigos, pero quizás, por ejemplo, una persona que sufre ansiedad social y está medicada y en una fiesta no puede decir eso, ¿no? Y tiene que padecer ciertas situaciones sociales, quizás. ¿Por qué hay tanto tabú dentro de la medicación? Bueno, eso surge por dos razones. Una es más que nada por el tema relacionado con que hay personas que creen que el problema de salud mental, cuando pierden la salud mental, es una cuestión de voluntad. Ni hablar. Entonces, es alguien que es flojo de personalidad. Sí. Es débil. Débil, sí, frágil. Entonces, siempre pongo el ejemplo de si uno es débil porque tiene diabetes, ¿no? O alguien es débil porque tiene hipotiroidismo. Es decir, las enfermedades nos agarran y nos toman desprevenidamente por condiciones que no todas las sabemos, pero tiene que ver mucho con esta cuestión mucho hereditaria y fallas del organismo. Sí. Bueno, el cerebro es parte del organismo, entonces también puede fallar. Así que ese es un punto. Y el otro punto está relacionado con que hay también un estigma. Yo hablo del doble estigma, los que me escucharon me habrán escuchado hablar del doble estigma, porque es un estigma hacia la persona que padece la enfermedad mental y hacia nosotros los psiquiatras. O los lugares donde tenemos, el Hospital Borda, por ejemplo. Es un lugar estigmatizado, discriminado, ¿no? Y en realidad esto es lo que genera el prejuicio. Porque una persona dice, no, bueno,
yo tengo que ser fuerte, o los que lo rodean, ¿no? Sus familiares, de buena onda y simplemente por desconocimiento. Dicen, no, tenés que Sale fortalecerte, adelante. claro, poné voluntad, ¿no? Cuando en realidad está enfermo. Claro. No es que alguien por voluntad va a bajar la presión arterial o va a bajar la glucemia por voluntad o por hacer un esfuerzo. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con que hay una cuestión vinculada con el hecho de pensar que la cuestión relacionada con la medicina y la especial psiquiatría tiene que ver con una película como Atrapado sin salida. Entonces el estigma viene por ese lado también y la discriminación. Entonces mucha gente plantea eso, decir, tengo que hacer fuerza para estar mejor y no estar enfermo, sin saber que está enfermo, no asumir que uno tiene una enfermedad. Y por otro lado decir, bueno, no voy a ir acá si en realidad me van a dopar. Eso es lo que te iba a decir justamente. Mucho comentario de, no, pero si empiezo a tomar voy a estar dopado, voy a estar dopada, como que van a perder el control de sí. Y en realidad no es así. Al contrario, mejora la calidad de vida. O me van a hacer adicto. Voy a ser adicto a la medicación. Entonces, o para toda la vida. Por eso es tan importante estos programas, Camila. Porque uno lo que está tratando es educando a la comunidad que frente a una enfermedad, la buena noticia es que hay tratamientos. Y hay tratamientos que cada vez son más efectivos. Y todos estos temores que puede tener la gente que nos escucha se pueden despejar. Primero porque lo que hay que saber es que es una enfermedad del cerebro. Algunas cosas, no todas, ¿no? Obviamente, pero algunas enfermedades, la depresión, por ejemplo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Y la buena noticia es que tienen tratamientos y que son para corregir esa alteración química que hay en el cerebro, que hay una perturbación en lo que llamamos neurotransmisores. Entonces ahí es donde la cuestión funciona. Ahora, igual hay una paradoja en esto, si me permitís comentarte. Sí. Porque si bien pasa esto que estamos diciendo, que la gente le tiene miedo a la medicación, está otra gente que te viene a consultar, tengo muchos casos así, pacientes, y que te dicen, yo quiero que me des medicación. Claro. Pide medicación directamente. Y que a veces corresponde y a veces no. Porque también el tema del médico, del psiquiatra, tiene que saber evaluar que hay algunas circunstancias y algunos problemas de salud mental que la primera elección terapéutica es la psicoterapia. Claro. Por no ejemplo, es la medicación. Vos hablaste de el trastorno de ansiedad social. Sí. El trastorno de ansiedad social, la primera indicación terapéutica es la terapia cognitivo-conductual. Es la primera indicación. Y en general, te digo, tiene una eficacia altísima. Te diría que, no tengo acá los datos exactos, pero para darse una idea, la gran mayoría de las personas que padecen trastorno de ansiedad se acceden a una buena terapia, pero cognitivo-conductual, no cualquier psicoterapia, que tienen protocolos específicos para trastorno de ansiedad, en 10, 12 sesiones mejoran notablemente. Es decir, que hablamos además, porque acá en la Argentina también estamos acostumbrados a este tema de los tratamientos psicoterapéuticos como que no terminan nunca. Claro. Y no es así. Eso está demostrado la eficacia, hay muchos estudios en relación a eso, y en el mundo, lo que llamamos guías terapéuticas, en todos lados, y acá en Argentina lo mismo, hay un gran trabajo que está haciendo acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, un grupo que hace psicoterapia cognitivo-conductual, que es Eduardo Keegan, Cristian Garay, que son líderes en esto en el mundo incluso, y ellos tienen esta orientación que permite que una persona con trastorno de ansiedad social tenga una respuesta en poco tiempo, 2, 3 meses, tendría una muy buena respuesta. Muy bueno también saberlo porque hay mucha gente que esto capaz no se anima ni siquiera a empezar por el primer paso, que es consultar a un psicólogo, y ya piensa de, bueno, tengo esto, me quedo en casa porque tengo miedo, tendré que medicarme. Bueno, no, hay diferentes pasos a seguir. Sí, igual, si me permitís, ahora que decís esto de los pasos, el primer paso siempre es el diagnóstico. Ok. Eso es muy importante también para que tu audiencia conozca. No es que uno tiene un síntoma psíquico y entonces va al psicólogo, va a hacer psicoterapia. Sí. Además, también acá en Argentina tenemos el otro problema, que mayoritariamente los psicólogos son psicoanalistas y hay algunos problemas de salud específicos que se resuelven con otro tipo de terapias. Por eso puse el ejemplo de la terapia del trastorno de ansiedad social. Pero lo que te quería decir es que el primer paso siempre es el diagnóstico en medicina. Porque si uno no hace un buen diagnóstico, no va a ser un buen tratamiento. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Y el diagnóstico está relacionado con un aspecto fundamental, que es primero hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial, que un síntoma mental, psíquico, no sea secundario a otra enfermedad. Ok. Porque podría haber ansiedad o tristeza, depresión, entre comillas,
pero producto de otra enfermedad. Entonces, no necesita ni tratamiento psiquiátrico, ni necesita psicoterapia. Necesita el tratamiento por la enfermedad que tiene. Claro. Un ejemplo de esto, que doy siempre, es un problema hormonal. Claro, tiroides, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Una persona que tiene un problema de tiroides puede tener una hipertiroidismo, lo que decimos nosotros, y generar eso ansiedad, inquietud, irritabilidad. O una persona que está hipotiroidea puede tener tristeza, desgano, pérdida de energía. Entonces, no le haría nada bien hacer psicoterapia o que un psiquiatra le dé un antidepresivo. Claro. Primero hay que hacer el diagnóstico. Entonces, para que la comunidad lo vea claramente, siempre cuando uno tiene algún malestar, primero es el diagnóstico. Por eso que lo primero es el paso es ir al médico. Médico clínico. Clínico o el médico psiquiatra, porque nosotros como especialidad, el médico psiquiatra tiene justamente el expertise, la experiencia y el conocimiento para justamente distinguir esos dos grandes grupos, lo que son problemas emocionales o psíquicos producto de otras enfermedades, de lo que son propiamente psiquiátricas, lo que llamamos primariamente psiquiátricas o secundariamente psiquiátricas. ¿Se entiende eso, no? Sí. Y es importante porque uno puede evaluar un paciente. A mí me ha pasado, por ejemplo, tener pacientes que vienen a la consulta por este estado, ¿no? De malestar, de pérdida de interés, falta de energía, y yo lo primero que le pido es un análisis de rutina, una serie de estudios, y a lo mejor encuentro decir, no, pero tiene hipotiroidismo. Claro. Entonces, o le indico yo una medicación, o si tiene la posibilidad, lo derivo a un endocrinólogo, pero no hace un tratamiento psiquiátrico, hace un tratamiento endocrinológico. Así que es muy importante este primer paso. Sí, esa gran diferencia, además, porque un gran contraste entre, bueno, es un problema físico que te da un síntoma mental y lo otro que sería, aparte, un problema emocional. Ahora bien, y centrándonos en los problemas emocionales, ¿no? En las enfermedades mentales, ¿cuándo uno puede registrar que es el rasgo de su personalidad o es un síntoma? Es decir, por ejemplo, uno siempre dice, bueno, estoy ansioso. Pero ¿cuándo realmente estamos hablando de un problema de ansiedad? Bueno, vos hablaste de estados emocionales, ¿no? Muy bien, eso. Porque ese es el concepto. Son estados emocionales. Como decíamos, yo acá cuando vi luqueado el estudio que estaba con las banderas argentinas, y siempre cuento una anécdota, me llama una periodista de medio escrito cuando Argentina estaba por jugar con México. Habíamos perdido contra Arabia. Me dice, doctor, ¿lo puedo llamar si perdimos contra México para ver el estado psíquico de la gente, a ver qué puede pasar? Y digo, mira, no me llames porque no te voy a poder atender. Se reía, ¿no? Digo, bueno, con esto ya te dije la respuesta. Voy a estar de mal humor. Claro. ¿Pero por qué digo esto? Porque la realidad es que todas esas circunstancias nos pueden poner contentos o tristes. Y esos son estados emocionales reactivos y naturales y normales de los seres vivos, y los humanos reaccionamos de esta manera. Entonces, podemos estar tristes, podemos estar alegres. Si yo vengo para acá y me chocan el auto, voy a estar preocupado, nervioso, con ansiedad. Más o menos depende de mis capacidades adaptativas, pero no voy a estar bien, con una sensación de bienestar. Entonces, lo primero que hay que distinguir son los estados emocionales naturales. Todos sufrimos ansiedad, todos podemos tener en algún momento una mala noche de dormir mal, todos podemos tener momentos de tristeza a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año, por las circunstancias, y esas circunstancias nosotros tenemos que ser permeables a eso porque es la reactividad natural del ser humano. Cuando esto o está vinculado o no vinculado, pero dura mucho tiempo, nos perturba en nuestro funcionamiento, nos altera nuestro rendimiento académico, en el estudio, o profesional, o laboral, es algo cuando uno dice, bueno, acá está pasando algo. Es decir, que no es solamente el estado, sino que perdura mucho tiempo, con más intensidad, y además nos altera la funcionalidad. Esa es la diferencia. Y después, bueno, están los rasgos personales que hacen que algunas cosas sean más notables que otras. Hay gente que es un poco más impaciente, entonces es un poco más ansiosa. A todos nos pasa que a veces hay gente que está en una cola esperando y está más ansioso. Y otros que son más tranquilos y esperan en la cola. Pero eso no quiere decir que eso genere un trastorno de ansiedad, sino que uno tiene más impaciencia o quiere las cosas más rápido. Son variaciones normales de cómo somos los humanos. Eso no es el problema. Hay personas que es más reactiva y frente a una circunstancia es más temerosa y por eso no tiene un trastorno de ansiedad social o no tiene un pánico. Entonces, estas cuestiones son las que hacen la diferencia. En cambio, una persona que no puede salir a la calle porque tiene miedo de tener un ataque cardíaco,
eso es distinto. Y es lo que planteamos como un trastorno de ansiedad con crisis de pánico. Así que la cuestión es la intensidad, el tiempo que perdura y cómo nos afecta en la funcionalidad cotidiana de lo que hagamos, ¿no? Bien, Ricardo, también vos sos jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, antes lo mencionaste. Y ya para ir cerrando, quiero hablar un poquito sobre el hospital, qué es lo que se vive allí adentro. Siempre hay como comentarios que no son tan agradables del hospital y quiero un poco desmitificar de lo que se trata el hospital. Mira, el hospital, yo estoy en el hospital hace 40 años, 1983, hace bastante tiempo. Pasaste por todo ya. Y el hospital es un lugar donde ayuda al marginal del marginal, al que no quiere nadie. Es loco y es pobre. El que está fuera del sistema. Totalmente. Y además de eso, bueno, en una época era el triple de estigma, ¿no? Porque tenía COVID, por ejemplo, que no los atendía nadie. Entonces, eso como primera medida. Segunda medida, hay un gran prejuicio que está vinculado con que el hospital es una cárcel donde queda gente detenida. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que tratar de disipar. Y también en los comunicadores. Nosotros en la Asociación Argentina de Psiquiatras, creo que te lo envía a vos, hicimos un libro que es justamente para ayudar a los comunicadores a hablar mejor de los temas de salud mental, para evitar el estigma y la discriminación. Es como recomendaciones. Y justamente una de las cosas que nos pasaba era escuchar, no, hay que encerrarlo en el Borda. Y en realidad no, porque uno encierra, por ejemplo, a un delincuente, un criminal en la cárcel. Además, claro, encerrar ese concepto. Encerrar y en el Borda porque cometió un crimen. No. Si es una persona que padece una enfermedad cardíaca, no la encerramos en unidad coronaria. Se interna. La internamos en unidad coronaria. Bueno, esto es lo mismo. Y otra cuestión relacionada con eso para disipar es, la gente mayoritariamente cree que es un lugar donde se albergan personas y se las retiene. Y en realidad eso es falso. En primer lugar, cuando yo ingresé al hospital había 3.000 pacientes internados. Hoy hay 400. ¿A qué se debe? A que mejoró la terapéutica. Bien. Por un lado. Y por otro lado, el hecho de que cada vez hay más posibilidades de lo que tiene que ver con los tratamientos ambulatorios. Que en el hospital, el 90% de la actividad del Hospital Borda es ambulatoria. Entonces vos fíjate, el que pasa por Ramón Carrillo, que es la calle del hospital, piensa que están encerrados las personas ahí. Y en realidad no, están internadas por un tiempo, porque la mayoría de la gente entra y sale, porque si yo te digo que hay aproximadamente 1.000 internaciones por año y hay 400 pacientes, que sí que por lo menos salen 600 por año. Claro. Es que se internan, ¿no? Es decir, puede ser que haya una rémora de personas que quedan institucionalizadas por cuestiones más sociales, que no debería ser eso, pero son mínimos, porque la realidad es que pasa esto. Todos los días se internan aproximadamente 3 personas y salen otras personas, porque si no, seguirían sumando. Sí. Desde que yo estoy, debería haber más 40.000 personas internadas. Claro. Y en realidad, lejos de haber más, hay menos. Hay menos. Así que primer concepto. Y el segundo es este. El 80%, el 90%, por poner un número, la mayoría de la actividad hospital es ambulatoria. Consultorio externo, hospital de día, actividades de terapia ocupacional, talleres. Hay un montón de otras de esas actividades que están vinculadas con el tratamiento ambulatorio. Y quizás, como símbolo, y hago propaganda de una película, porque tiene que ver con lo nuestro, que es La Isla Siniestra, Sí. la de DiCaprio, donde el Hospital Borda parece lo que es al principio de la película. Pero en realidad la realidad es cuando es al final. ¿No? El que vio la película vio que en realidad se sorprendió con que en realidad los que estaban ahí, que eran los médicos, los profesionales, los enfermeros, estaban ayudando a una persona que sufría a estar mejor, ¿no? Entonces, la realidad es que es una institución, como todas, tiene sus virtudes y sus defectos, pero ayuda mucho a la comunidad y la realidad es que, bueno, el desarrollo profesional que hay ahí, pensá que hay la primera cátedra de psiquiatría, que ya tiene 150 años, los psiquiatras se forman, está la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Recibimos un montón de alumnos de todas las universidades públicas y privadas para formarlos, así que es un lugar realmente muy vital y muy importante para la sociedad. ¿Y por qué la gente habla tan mal? Y tiene que ver con el prejuicio. Por suerte estamos acá despejando eso. El prejuicio genera estigma y discriminación. Totalmente. La base del prejuicio, ¿qué es? ¿Cuál es? La ignorancia. Es decir, acá... La falta de información también. Claro, la ignorancia. Pero Sí. la ignorancia uno la despeja con el conocimiento y Sí. con la educación, que es lo que estás haciendo aquí.
Entonces, por eso es que te agradezco la invitación, porque uno lo que tiene que tratar es llevar luz y el conocimiento de algunas cosas que la comunidad no sabe, y entonces genera un prejuicio. Digamos, la naturaleza del prejuicio, la base es la ignorancia. Sí. Pero la ignorancia no es un problema ni es un pecado, porque todos ignoramos algo. Yo ignoro un montón de cosas. El tema es que uno esté abierto a recibir esa información y de esa manera deja de lado el prejuicio. Bueno, por eso estamos acá, en pensar afuera de la caja, pensar afuera de tu realidad, porque quizás gente que no tiene ninguna persona a su alrededor que tenga algún trastorno mental o no sabe qué hay en el Hospital Borda, justamente sigue hablando de falsedades, de mentiras, de fake news, como se dice ahora. Y después, una última cosa, un minutito para Sí. cerrar, es que sepa la comunidad que tiene un lugar gratuito donde está 7x24 los 365 días del año. Ahí hay una guardia permanente con profesionales de altísima calidad, muy preparados, salidos de la Universidad de Buenos Aires o de otras universidades, pero muchos de la Universidad de Buenos Aires, como yo, donde pueden ir a consultar en forma gratuita. Eso es algo fantástico para la comunidad, que en pocos lugares del mundo existe tanta accesibilidad a eso. Cualquiera puede ir en cualquier momento. Un sábado a las 3 de la mañana, una Navidad a las 3 de la mañana, en cualquier momento. Bien, y además encontrar gente de calidad. Así es. Y contención, que eso es lo más importante hoy en día. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Gracias. Y a todos ustedes que están viendo esta charla, pueden suscribirse a mi canal y esperar la próxima para seguir abriendo un poco nuestras mentes y pensar más allá de nuestra realidad. Muy bien. Ay, gracias. Primer programa, así que tengo el privilegio. Sí, me quedaron un montón de preguntas. Pero Ustedes que estaban fuera de la caja. Él es mi hermano. Bueno.